¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el estado de las reformas del presidente Gustavo Petro en Colombia con otro notable invitado, Federico García Naranjo, politólogo directamente desde Bogotá. Federico García Naranjo, una cálida bienvenida al programa. Jorge, muchas gracias por tu invitación. Federico, en días recientes, esta semana, entonces este pasado fin de semana, casualmente el Día del Padre, el padre de la vicepresidenta Francia Márquez y su sobrino fueron víctimas de un atentado. ¿Tu reacción? Bueno, es algo muy preocupante, una evidencia de que el conflicto armado y la violencia en Colombia, si bien han disminuido enormemente desde la firma del acuerdo con las FARC en 2016, pues todavía continúa en niveles preocupantes. Y en este caso, este atentado dirigido contra la familia de la vicepresidenta, pues revela una vez más el grave peligro en el que ella se encuentra. Recordemos que hace unos meses fue desactivada una bomba en el camino que conducía a la casa de la vicepresidenta, lo que obligó a reforzar su esquema de seguridad y esto desató un agrio debate en la opinión pública. Pues recordemos que en Colombia quienes han ocupado los puestos de poder tradicionalmente han sido familias tradicionales, descendientes de españoles, y en el caso de nuestra vicepresidenta, que es una mujer negra de origen popular, pues el reforzamiento de su esquema de seguridad con helicópteros y con otra serie de elementos importantes para protegerla, pues fue recibido por parte de la opinión pública con mucha prevención y mucha resistencia, lo que pone en evidencia también un profundo racismo que aún pervive en la sociedad colombiana. En este sentido, pues el atentado de ayer prende las alarmas, eh, revela que efectivamente el riesgo contra la vicepresidenta y su familia no ha disminuido y en este momento pues están adelantándose las investigaciones para determinar qué grupo efectivamente fue el que realizó este ataque. Pues recordemos que este ataque se llevó a cabo en una zona entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, que es una región del país azotada por la violencia, azotada por los grupos armados, por las economías ilegales, y es tal vez en este momento el foco de conflictividad más agudo que tiene el territorio nacional. Entonces, esto revela, repito, que la conflictividad en Colombia no ha terminado y que todavía amerita hacer todos los esfuerzos posibles por llevar estos grupos a una mesa o bien de negociación o bien de sometimiento a la justicia, pero que la vía política y el diálogo se confirman como la manera más expedita para superar esta situación de conflicto armado en Colombia. En lo que tiene que ver con el presidente, con Gustavo Petro, sigue, digamos, las denuncias, las sospechas, tú le pones el calificativo que quieres, de que permanentemente tratan de darle un golpe de Estado, suave o no tan suave. ¿Cómo lo lees tú? Sí, desde que comenzó el gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez en agosto del 2022, se ha desplegado por parte de la oposición de derecha una estrategia que busca, si bien intentar eh, tumbar al gobierno y obligar al presidente a renunciar o someterlo a un juicio político o, en fin, o incluso promover dentro de algunos sectores de las fuerzas militares que se haga un levantamiento armado contra el gobierno. También, pues, se ha apelado a la estrategia de debilitar al gobierno permanentemente con noticias falsas, con rumores, con maximización de informaciones sobre errores o dificultades que ha tenido el gobierno para dar la sensación de que el gobierno es ineficaz, que el gobierno es corrupto, que el gobierno se prometió, se vendió como el gobierno del cambio y no ha cumplido esa promesa y en ese sentido deslegitimar el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, al menos desde 1854, y así, si no pueden poner fin por una vía constitucional o inconstitucional al mandato de Gustavo Petro, al menos sí debilitarlo lo suficiente para que en 2026 la derecha pueda volver al poder. Esta estrategia no solamente cuenta con unos medios de comunicación corporativos que de forma muy entusiasta se han sumado a este ruido mediático que intenta imponer una matriz de opinión negativa frente a la labor del gobierno,
sino también con una acción parlamentaria por parte de la oposición de permanente sabotaje a cualquier iniciativa que presente el gobierno y a unos organismos de control, en particular la Procuraduría General de la Nación, que se encarga del control disciplinario, y hasta hace unos meses de la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de la persecución penal, que fueron dos entidades que se dedicaron a sabotear y torpedear cualquier iniciativa gubernamental. En ese sentido, pues efectivamente lo que se pone aquí en evidencia es como la clase dominante en Colombia, que ha estado acostumbrada a disfrutar de las mieles del poder y con altísimos niveles de corrupción e ineficiencia, pues se niega a asumir su rol democrático como oposición y por primera vez en el frío asfalto de la oposición no ha encontrado otra estrategia más allá que la de mentir, distorsionar, manipular y sabotear cualquier iniciativa gubernamental. Esto, por supuesto, a mediano plazo puede irse en su contra, porque buena parte de la opinión pública, que si bien puede ser simpatizante del gobierno o no, ha percibido que efectivamente la derecha en Colombia no tiene discurso, no tiene una propuesta coherente e interesante para hacerle a los colombianos, y ante este vacío de discurso solo queda la difamación y la mentira. Justamente tú hablabas de que dentro de las cosas que acusan al presidente Petro es que había prometido cambios y no ha cumplido, entre comillas, no ha cumplido, porque justamente desde que llegó al poder viene impulsando reformas que, en definitiva, a lo que es el status quo de quienes se venían beneficiando en estas áreas por tener grandes ganancias, le vienen poniendo el palo en la rueda, y me refiero a la reforma de las pensiones, reforma laboral, reforma de salud, reforma educacional, que sí, en definitiva, él los ha lanzado justamente porque en la mayoría de los casos todo esto ha estado en manos privadas, y esos privados han estado ganando fortunas cuando de alguna forma el gobierno del presidente Petro hace en la propuesta participar más al Estado. Allí viene entonces que pasa a ser el enemigo del status quo. Y quiero empezar entonces, Federico, con lo que logró la semana pasada, que fue la aprobación de la reforma del sistema de pensiones. Cuéntanos cómo era y cómo va a ser a partir del 1 de julio del año próximo cuando entre en vigencia. Pues la aprobación de la reforma pensional ha sido tal vez uno de los más importantes triunfos que ha tenido el gobierno nacional desde su posesión en agosto del 2022. De todas las reformas que ha propuesto, es la única que hasta ahora ha sido aprobada. Y es un avance innegable porque teníamos un sistema pensional, o lo tenemos aún porque tiene vigencia hasta julio del año 2025. Este sistema era un sistema en el que, por un lado, el Fondo Público de Pensiones, Colpensiones, se hacía cargo en particular de las personas de menos recursos, mientras los fondos privados dirigían su atención hacia los trabajadores con mayores recursos, pero con unas reglas del juego que, si bien le prometían a los cotizantes un ahorro individual, una rentabilidad y la posibilidad de pensionarse al final de su vida laboral en condiciones dignas, lo cierto es que la arquitectura del sistema favorece la acumulación de capital por parte de los intermediarios privados, que son, digámoslo así, fondos financieros en manos de los grandes grupos económicos del país, en el sentido de que todos los aportes que hacen mes a mes los trabajadores a estos fondos privados pueden ser utilizados por estos mismos fondos para hacer negocios especulativos en cualquier bolsa de valores alrededor del mundo, y ellos ofrecen, digamos, una garantía de procedimiento, pero no de resultado, es decir, se comprometen a trabajar de manera honesta con los recursos de los cotizantes, pero no se comprometen a que el resultado sea favorable. Ello lleva a que muchas veces los aportes de los cotizantes en los fondos privados sencillamente disminuyan porque los negocios que durante ese trimestre han hecho los fondos privados no han resultado como han querido, y esta pérdida se descarga en los cotizantes. Por otro lado, el porcentaje sobre el cual se entrega la pensión una vez que la persona ha concluido su vida laboral no pasa del 25% de los aportes, y lo que hace el fondo de pensiones es sencillamente devolverle al cotizante su aporte que ha hecho durante toda su vida hasta el momento en que se agote. Una vez que se agote, el cotizante deja de recibir, o el pensionado deja de recibir su jubilación.
En este caso, la reforma busca no solamente crear un sistema universal de pensiones, en donde todos los colombianos vamos a estar afiliados al sistema público hasta un rango de 2,3 salarios mínimos, que es alrededor poco menos de $1.000, y a partir de allí, quienes quieran podrán cotizar un ahorro individual extra en los fondos privados. Pero además se crean dos programas muy importantes que van dirigidos a personas mayores que nunca han cotizado durante toda su vida y que en este momento se encuentran en una condición de vulnerabilidad escandalosa. Estamos hablando de alrededor de entre 2 y 3 millones de ancianos y ancianas en Colombia que han trabajado toda su vida, pero que nunca han cotizado y que no reciben pensión. Y en ese sentido, el gobierno busca con esta reforma darle un alivio a las personas en mayor condición de vulnerabilidad, tanto los que nunca han cotizado como los que han cotizado, pero no han concluido ni con el número de semanas requeridas ni con el número bueno, con la cantidad de aportes necesarios para su jubilación y completarles ese aporte para que puedan al menos recibir un ingreso que les permita sobrevivir. En este caso, lo que se busca claramente es fortalecer el sistema público de pensiones, hacerlo universal, garantizar el derecho a la pensión que tenemos todos los colombianos y colombianas. Y si bien en el proyecto inicial se buscaba sencillamente acabar con los fondos privados, parte de la negociación que se llevó a cabo en el Congreso de la República pasa por reconocerles su existencia, pero limitarles el alcance de sus negocios. Fue una reforma un proyecto de reforma que estuvo oculto y escondido en las carpetas del Congreso durante más de un año, porque la apuesta de la oposición era que los tiempos se cumplieran, los plazos se cumplieran para que el proyecto no pudiera ser aprobado, pero el fin de semana anterior la bancada de gobierno hizo, digámoslo así, una movida inteligente que consistió en la Cámara de Representantes de aprobar el mismo proyecto que había sido aprobado en el Senado, lo cual hace mucho más expedito el proceso de aprobación porque no hace falta una conciliación entre las dos cámaras, lo que permitió que el fin de semana efectivamente se aprobara por fin la reforma pensional. Por supuesto, esto implica una disminución de los ingresos y un empequeñecimiento del negocio para los grandes capitales que tenían control o que siguen teniendo control de los fondos privados de pensiones en Colombia, que recordemos son solo 4, pero a pesar de que se les reduce el ingreso y se les perjudica el negocio, se reconoce que pueden seguir trabajando, solo que en unas condiciones en las que no lesionen el derecho de la pensión de los colombianos, sino que pueda ser un acceso voluntario por parte de los cotizantes que tengan más de 2,3 salarios mínimos de ingreso. En ese sentido es un avance enorme porque se supera la concepción neoliberal que se impuso desde el año 94 en el régimen de pensiones y en el régimen también de salud, en el que se favorecen fundamentalmente el capital privado que no presta servicios, sino que solamente hace de intermediación financiera, y en este sentido se pone el énfasis en la garantía del derecho a la pensión de todos y todas las colombianas. Federico, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Federico García Naranjo directamente desde Bogotá sobre la situación de las reformas que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. Acaba de ser aprobada entonces la reforma sobre el sistema de pensiones y cuando regresemos hablaremos también del resto de las propuestas de reforma: salud, laboral, educación. Definitivamente estamos en una situación muy comprometida para el presidente Gustavo Petro, ya que encuentra seria resistencia por parte del status quo. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Federico García Naranjo directamente desde Bogotá. Federico, politólogo, estamos hablando sobre las propuestas de reformas del presidente Gustavo Petro. Ya fue aprobada entonces
la reforma del sistema de pensiones. ¿Qué pasa entonces, Federico, con el sistema de salud? Pues la reforma a la salud ha sido tal vez una de las que más dificultades ha tenido en su aprobación, al punto de que el proyecto tuvo que ser retirado las semanas anteriores porque se le habían hecho tantas modificaciones en su trayecto parlamentario que ya se había desvirtuado su espíritu original. La intención del sistema de salud es superar un sistema privatizado en manos de las empresas prestadoras de salud, que son fondos privados financieros que hacen la intermediación entre los usuarios y los médicos, y trascender hacia un sistema público muy parecido, inspirado en los sistemas nórdicos, en donde hay una cobertura universal de calidad y gratuita, pero la negociación ha sido muy dura. Recordemos que las EPS, las entidades prestadoras de salud, son un gremio muy poderoso que cuenta con apoyos muy importantes en el establecimiento colombiano y al ver el gobierno que se había desvirtuado, se había vaciado de contenido el proyecto, se prefirió retirarlo, negociar con las EPS y en las próximas semanas, en la próxima legislatura que comienza el 20 de julio, será presentado un nuevo proyecto a la reforma de salud, en este caso incorporando algunas de las inquietudes de las EPS, y en ese sentido se espera que tenga un trasegar más rápido y más efectivo en el Parlamento. ¿Y qué pasa con la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro desde que llegó al poder? Pues la reforma laboral busca recuperar los derechos laborales que han sido esquilmados a los trabajadores desde los años 90 en Colombia, en donde se ha impuesto un sistema mixto de contratación. No todas las personas tienen derecho a un contrato laboral con horario, con prestaciones, con vacaciones y con todos los derechos. Y la inmensa mayoría de los colombianos en este momento se encuentran trabajando o bien en la informalidad o bien a través de contrataciones precarias que descargan en el trabajador toda la responsabilidad y salvan al empresario de cualquier riesgo. La reforma laboral busca dignificar el trabajo de las personas en Colombia, reconocer de nuevo los derechos laborales, establecer el contrato laboral con prestaciones y con derechos como la norma y dejar las contrataciones por prestación de servicios o las contrataciones temporales como una excepción. Además, incorpora un artículo que a mi juicio no solamente es muy novedoso, sino que es un acto de justicia y es reconocer la igualdad de derechos laborales de los colombianos y de los migrantes en territorio nacional. Ello sobre todo dirigido a proteger a la población migrante venezolana, que muchas veces en Colombia, por no encontrarse de manera regular en nuestro país, pues tienen que acudir a formas de contratación laboral profundamente precarias y nocivas para su dignidad y que obliga también a los colombianos a reducir también sus aspiraciones para poder competir con esta población o con esta fuerza laboral venezolana. En ese sentido, si se llegara a aprobar, sería no solamente un reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores colombianos, sino que a mi juicio sería un avance importantísimo en términos de derechos de los migrantes y de reconocimiento del fenómeno de la migración como un fenómeno positivo que le aporta a los países y de esta manera impedir que los venezolanos sigan siendo hiperexplotados y maltratados en el ámbito laboral colombiano. Esta reforma está en curso, siguen los debates y se espera que antes del próximo 20 de junio pueda ser aprobada. ¿Y dónde está el tema de la reforma de la educación? Pues la reforma a la educación está en un limbo muy difícil porque si bien el proyecto fue consensuado con los distintos actores de la comunidad educativa en el país, como el sindicato de maestros, las asociaciones estudiantiles, los padres de familia, las directivas de los centros educativos, pues en la última semana fue sometida a una reforma a puerta cerrada en la que fundamentalmente se promueve la educación privada, se destinan recursos del Estado para fortalecer en particular la educación privada primaria, secundaria y universitaria. Por otro lado, se impone a los maestros del sistema público una evaluación punitiva que va dirigida, es una carga de profundidad dirigida contra FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que es el sindicato de maestros en Colombia, que es un sindicato muy fuerte y muy beligerante, que se ha convertido en uno de los principales fetiches de la clase dominante a derrotar.
Entonces, en este momento, la propia FECODE ha convocado, hoy en Colombia hay movilizaciones, está la toma de Bogotá, en donde maestros y miembros de los distintos entes del ámbito educativo en Colombia han decidido protestar para exigir el retiro del proyecto de reforma, porque con estas modificaciones pues ha perdido su esencia y ha perdido digamos, su propósito original. Aquí la idea es fortalecer la educación pública en Colombia a todos los niveles, garantizar una cobertura del 100% y, digámoslo, superar la situación de embudo en la que muchos jóvenes y niños entran al sistema escolar, pero a medida que va pasando el tiempo van desertando y solamente entre el 10 y el 13% de los bachilleres pueden ingresar a la universidad. Aquí la idea es no solamente a través de una fuerte financiación, sino de unas políticas de promoción y de mejoramiento de la calidad, que todos los colombianos, todos los jóvenes colombianos puedan tener acceso a una educación de calidad, universal y gratuita. Pero en este momento, pues está el proyecto en ese impasse. Es posible que gracias a la presión popular en las calles y de sectores cercanos al gobierno, pues se retire este proyecto y pueda ser presentado en la siguiente legislatura, ojalá sin estas modificaciones y conservando su espíritu original de protección y fortalecimiento de la educación pública. Pasando a política exterior, el presidente Gustavo Petro no ha tenido pelos en la lengua para denunciar como genocidio la ofensiva de Israel en la franja de Gaza, que ya lleva por lo menos 37.000 palestinos muertos, la mayoría mujeres y niños. Al mismo tiempo, en días recientes también declaró que no iba a asistir en esa cumbre, entre comillas, llamadas de la paz para Ucrania en Suiza, porque, decía él, ya es una reunión donde el resultado está preparado y, en definitiva, no quería ser parte de esa, digamos, posición de Occidente. Claramente el presidente Gustavo Petro se despega de lo que tiene que ver con la versión oficial de Occidente en los grandes temas que afectan hoy por hoy al planeta. Así es, y es una postura en política exterior inédita en la historia de Colombia. Recordemos que Colombia desde los años 20 ha seguido la doctrina Respice Polum de la estrella polar del norte, que consiste fundamentalmente en seguir los intereses de la política exterior estadounidense. Y en este caso, el presidente Gustavo Petro ha marcado una diferencia fundamental frente a la política exterior de los Estados Unidos, tanto en los temas eh, tradicionales de la agenda, como migración, narcotráfico, seguridad, como en cuanto a los grandes problemas globales. En este caso, ha sido uno de los presidentes del mundo que más firmemente se ha plantado a favor del pueblo palestino y en contra del genocidio. Y en este caso, si bien había confirmado inicialmente su asistencia a la reunión, a la, entre comillas, cumbre de paz, cuando conoció el texto de la declaración final o la propuesta de declaración final y se dio cuenta no solo que no estaba invitado Rusia, sino que además lo que buscaba esta declaración era fortalecer el apoyo a Ucrania y sobre todo fortalecer el apoyo bélico, pues él entendió que no tenía mayor sentido asistir a una cumbre llamada de paz, que lo que tenía como propósito era jalear una de las dos posiciones, negar la segunda, incluso ya lo hemos visto dentro de la declaración final hay una propuesta de desmembrar Rusia y de apropiarse de sus activos en el exterior, lo cual viola abiertamente el derecho internacional y a pesar de las críticas internas, pocas pero muy bulliciosas, el presidente ha decidido tomar una acción valiente, como es no asistir a esta cumbre, lo cual de alguna manera también ha deslegitimado a la propia cumbre. Es decir, ha quedado en evidencia que las potencias occidentales no están interesadas en la paz ni en la reconciliación, sino interesadas, por un lado, en debilitar lo más posible a Rusia a través del sacrificio de Ucrania y por el otro lado debilitar a lo más posible la economía europea para hacerla cada vez más dependiente de su propia economía doméstica, que como sabemos, pues está en una crisis de deuda y de insostenibilidad irreversible. Casi que lo único que le queda a la economía estadounidense es una guerra global para poder recuperarse y volver a retomar su rumbo. Esta situación el presidente le ha advertido con mucha agudeza y por eso ha decidido no asistir de nuevo, marcando un precedente y
sirviendo, digámoslo, de referente para el discurso de los pueblos del mundo y de la periferia frente a la guerra, todas las guerras, y hacer un llamado por la paz y la reconciliación, que en este caso ello va en contravía de los intereses de las potencias occidentales. Entonces, sí, es un gesto de independencia, de gallardía, y esto, a mi juicio, consolida a Gustavo Petro a nivel global como una de las figuras más influyentes y más representativas del pensamiento progresista y popular en el mundo. Federico García Naranjo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Jorge, a ti muchísimas gracias por la invitación. Un placer como siempre estar aquí en Telesur.